todos esos procedimientos, todos esos fenómenos, mejor dicho, de adaptación celular, ¿no? Tienen una explicación, ¿no? A nivel molecular, ¿no? Porque ¿qué tiene que pasar para que una célula se divida más, para que haya un hiperplasia? ¿Qué tiene que pasar para que una célula crezca o sea más pequeña? Tiene que haber respuestas subcelulares, ¿no? Ya sea a nivel de los organelos citoplasmáticos, por ejemplo, cuando hay una hipertrofia, ¿no? ¿Tendrá que haber alguna modificación en el citoesqueleto de la célula? ¿Sí o no? Sí, porque la célula está aumentando su tamaño, ¿no? Si hay una hiperplasia, ¿no? ¿Tendrá que haber alguna modificación en el ADN de la célula, en la membrana de la célula? Sí, porque hay todo un proceso de división celular, ¿no? Entonces, ya sabemos que las células no son las unidades básicas de la vida, ¿no? Al ser las unidades básicas de la vida, están también sometidas a constante especie, ¿no? Todo el tiempo nuestras células, ¿no? Están peleándonos, por así decirlo, contra, ¿no? Tratando de adaptarse todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, por ende, las células, ¿no? Al igual que el ser humano, ¿no? Cumplen un ciclo vital, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? La célula hace exactamente lo mismo. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Nos había quedado claro, entonces, también lo que era, ¿no? El concepto de lesión celular, ¿no? Es un daño a la estructura o a una función de la célula, ¿no? Una de las características de esta lesión es que puede ser reversible o irreversible. Y la adaptación celular, ¿se acuerdan qué era? Si era reversible o irreversible. Las adaptaciones celulares siempre son reversibles, ¿no? Todo esto se hace, ¿no? Con el fenómeno, ¿no? Con, por hecho, el objetivo de llegar a lo que sería la reparación celular. Y si no puede haber una reparación celular, ¿no? Viene lo que sería la muerte celular, ¿no? Por dos mecanismos que son objetivo de nuestra próxima lección, que serían la necrosis y la apoptosis, ¿no? Ya les he dicho, tipos de lesión celular, reversible e irreversible, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión celular, ¿no? El daño mitocondrial, ¿no? La homeostasis anormal del metabolismo del calcio, el daño en el ADN, el daño de la membrana, ¿no? El estrés del retículo endoplásmico, ¿no? Y el estrés oxidativo, ¿no? Que hace que se acumulen radicales libres en la célula y con el tiempo estos radicales libres son, ¿no? Nocivos para la célula. ¿Bien? El calcio, ¿no? La homeostasis anormal del calcio. ¿Qué tiene que ver el calcio con nuestra vida propia? ¿Por qué es importante? El calcio es indispensable para la contracción muscular y nosotros tenemos un músculo que funciona 24/7 y que se tiene que estar contrayendo todo el tiempo, que es el corazón, ¿no? Entonces la homeostasis del calcio es indispensable para la vida, ¿no? Con las características que estos mecanismos de lesión celular pueden ocurrir, ¿no? Todos al mismo tiempo, ¿no? Puede haber una célula que se dañe, ¿no? Y producir una alteración, ¿no? En el retículo endoplásmico rugoso, lo que va a llevar a una alteración posteriormente en el DNA, ¿no? O un daño mitocondrial, ¿no? Se pueden superponer o coexistir, ¿no? Acá les dejo el ejemplo de lo que sería, ¿no? Un ejemplo clásico de lo que sería una lesión celular reversible, ¿no? Que es la tumefacción celular, ¿no? Que no es nada más que básicamente el edema de la célula, ¿no? Una alteración hidroelectrolítica en la membrana celular, porque sabemos que la membrana celular es permeable, ¿no? Entonces hay una alteración del líquido y entre ciertas circunstancias, entre ciertas lesiones, la célula acumula líquido en el citoplasma y ¿qué va a pasar? ¿No? Va a haber una tumefacción o edema celular, ¿no? Como también así, ¿no? La acumulación de ciertas sustancias en el citoplasma celular, ¿no? Como es
el claro ejemplo del cambio graso o la esteatosis hepática, ¿no? Acumulación de gotas grandes de lípidos en el citoplasma, ¿no?, de los hepatocitos, ¿no?, que se puede ver por intoxicación en fármacos, en los pacientes alcohólicos o incluso en algunas hepatitis de tipo autoinmune, ¿no? Si se acuerdan, más o menos, ¿no?, esta es la histología normal del hígado, ¿no? Los hepatocitos, que eran estos espacios que ven por acá, blanquecinos. Las trabéculas, ¿no? Bien, y en los espacios portales, ¿no? Puede pasar, como se ha dicho, con una lesión celular, ¿no?, la acumulación, ¿no?, de lípidos, ¿no?, que ensanchan el citoplasma en los hepatocitos, ¿no? Este es el ejemplo de lo que sería una esteatosis hepática, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente alcohólico, ¿no?, que tiene un cambio graso en el hígado, una esteatosis hepática, ¿no? Si el paciente se trata y deja de consumir, con el tiempo eso se hace reversible, ¿no? Puede volver a la normalidad, ¿no? ¿Y cuál sería, no?, esos dos, tanto la tumefacción como el cambio graso, son ejemplos clásicos de lo que sería una lesión celular reversible, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo clásico de una lesión celular irreversible? El infarto agudo del miocardio, ¿no? Una vez que se produce el daño, generalmente en la célula, en el miocardiocito, ¿no?, este ya no se puede reparar, lleva a la muerte celular y es totalmente irreversible, ¿no? Y como usted ya ha dicho, en este caso, ¿no?, hay una ruptura de las membranas, hay una disfunción mitocondrial, ¿no? Se sobreponen, ¿no?, las alteraciones celulares. Acá tenemos el ejemplo de lo que sería, ¿no?, el tejido cardíaco normal, ¿no? Ya un infarto agudo de miocardio. Fíjense que en medio de las fibras cardíacas ya empieza a acumularse células inflamatorias y acá ya, ¿no?, un infarto mucho más avanzado, ¿no? Fíjense acá cómo se notan los núcleos, ¿no?, de las células cardíacas, y acá ya no se notan los núcleos, ¿no? Eso es una característica muy clásica de la necrosis isquémica, por ejemplo, ¿no? Y las células inflamatorias interpuestas entre las fibras musculares, ¿no? Infarto agudo de miocardio, lesión reversible o irreversible. ¿Qué? Lesión irreversible. Entonces, cuando una célula se lesiona, ¿no?, pone en marcha una serie de respuestas, ¿no?, para reparar el daño y poder sobrevivir, ¿no? Estas respuestas, ¿no?, se van a ver a nivel subcelular, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso liso va a tratar de hacer algo, la mitocondria va a tratar de hacer algo, los lisosomas van a tratar de hacer algo para tratar de revertir esa lesión celular, ¿no? ¿Y qué vamos a ver generalmente en esta lesión? Una tumefacción celular que ya hemos dicho, ¿no? La célula se hincha, ¿no? Es un edema de la célula, ¿no? El cambio graso, que ya se los acabo de mostrar, ¿no? La degradación de proteínas, ¿no? Proteínas dañadas se descomponen y son eliminadas por la célula, ¿no? La activación enzimática, ¿no? Muchas de estas sustancias nocivas para las células se tratan de eliminar, ¿no? ¿Cómo se van a eliminar? Activando los lisosomas. Y recuerden que los lisosomas, ¿qué son? ¿Cuál es la función principal del lisosoma en la célula? ¿Cuál es la función principal del lisosoma en la célula? ¿De qué se encarga? ¿Para qué sirven sus lisosomas? En realidad, sí y no, ¿no? Porque no solo las proteínas, ¿no? Lo que hace es una digestión enzimática de las células, ¿no? Todo aquello que no le sirve a la célula va al lisosoma
Como por ejemplo, hay una proteína que no le sirve, va al lisosoma, la degrada y la convierte en muchos aminoácidos que pueden ser utilizados para hacer. Entra un microorganismo a la célula, ¿no? Que va al polimorfo nuclear, se lo fagocita y que se activan sus lisosomas para destruir a ese microorganismo, ¿no? Entonces el lisosoma es el encargado de la digestión del metabolismo enzimático en la célula, ¿no? Y después de todo esto, ¿no? Sobreviene, ¿no? Lo que sería la apoptosis, ¿no? La célula se autodestruye, pero lo hace de una forma controlada, ¿no? Todo lo inverso que sería la necrosis, ¿no? Acá esta es una imagen, una microfotografía, ¿no? ¿De qué tejido? ¿Qué tejido es este? Si es amarillo, tiene el pico claro, ya sé cuál es. Un cuadro, ¿no? Si tiene túbulos y glomérulos, si tiene túbulos, si tiene un glomérulo, pero ¿qué tejido? ¿Qué órgano es? ¿Qué? Riñón, chicos, no hay donde creer. Pero obviamente, fíjense como las células están más hinchadas de los túbulos, ¿no? Porque obviamente hubo una acumulación de líquido, una alteración en la permeabilidad de la membrana que hace que se acumulen líquidos, ¿no? Todavía, obviamente, una